Gracias, presidente. Honorable Asamblea, compañeros senadores y senadoras, señor secretario de Relaciones Exteriores, bienvenido al Senado. Es para mí un gusto tenerle acá, poder tener la oportunidad de, en esta Cámara Alta, nos aclare. Tenemos muchas dudas en torno al tema migratorio. Hemos podido recorrer parte de los Estados Unidos y algunos consulados y embajadas en el exterior. Sin duda, el tema migratorio y la posible reforma migratoria que tenemos del país vecino ha inquietado y ha formulado muchos cuestionamientos que nuestro país debe responder a nuestros connacionales. En torno a esa reforma migratoria, con altas expectativas que existen en torno a su posible aprobación, yo quisiera preguntarle si el Gobierno de México, a través de la Cancillería, insistirá en repudiar con firmeza la construcción del muro fronterizo y las otras medidas extremas que también está proponiendo, entre ellas la militarización de la frontera, la utilización de aviones no tripulados y otras acciones que evidentemente pondrán en mucho mayor riesgo las vidas de miles de personas que intentarán cruzar las fronteras. Hemos podido constatar en los últimos meses que sí, efectivamente, el tránsito de mexicanos y el intento de mexicanos por cruzar la frontera ha disminuido, pero no la problemática de inseguridad y la problemática propia de la frontera norte y también de la frontera sur, como aquí se ha dicho ya por algunos compañeros, que pues ponen en alto riesgo su vida. Otra pregunta que quisiera hacer es: ¿qué acciones ha implementado la Secretaría de Relaciones Exteriores para atender a las personas migrantes detenidas en las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración en el país? Pareciera que es preciso que haya una acción más estratégica por parte de la Cancillería para instalar los consulados de Centroamérica como de otras nacionalidades con la alta migración en nuestro país y tenga un papel más activo en la pronta atención de esta población que se encuentra en las estaciones migratorias. Estuvimos en Iztapalapa y pudimos constatar de muchos migrantes que se encontraban ahí y por falta de atención de sus embajadas tienen hasta 3 meses en la estación migratoria. Hemos hecho ya un pronunciamiento para estas embajadas pidiéndoles que aceleren la atención para estas personas. Hay una gran disponibilidad por parte de las autoridades, pero entorpece y pues al final de cuentas le cuesta al Estado mexicano mantener a estas personas ahí tanto tiempo. Quisiera saber también desde la Cancillería qué se hace para recuperar y reunificar a los niños y niñas cuyos padres han sido deportados a México. Hemos escuchado también muchas historias de familias que han sido desintegradas, ya escuchamos alguna parte, pero yo quisiera saber de qué manera podemos ayudar, teniendo entendido de que se acepta la doble nacionalidad y de qué forma podíamos contribuir a que esto no sucediera ante la ignorancia de muchos de no saber que pueden recurrir a la doble nacionalidad y son separados al momento de ser repatriados y automáticamente pues entra en ejercicio la ley americana y ya no les es posible poder recuperar a sus hijos. Y para contrarrestar esta tragedia humanitaria y unificar a las familias, traer a estos niños y niñas junto con sus padres. Sería cuanto. Gracias. Gracias, senadora. Tiene el uso de la tribuna, señor secretario. Muchas gracias, senadora Ana Gabriela Guevara, por sus preguntas. El tema de la reforma migratoria es un tema que ha concentrado la atención de la Cancillería en los meses recientes, pero también a lo largo de muchos años. El último ejercicio importante de incorporar y de modificar el marco legal y el estatus jurídico de la residencia de los mexicanos que residen en los Estados Unidos se dio hace más de 30 años. Por 30 años ha habido una lucha constante del migrante mexicano en los Estados Unidos porque se ha reconocido bajo un mejor marco jurídico su permanencia en ese país, que se han reconocido sus aportaciones, que son muchas, en lo cultural y en lo económico, la ganancia en productividad, la ganancia económica de permitir que quien hoy vive en una situación jurídica mal resuelta, que quien hoy vive en la sombra,
puedan participar de manera segura y de manera clara, es un tema en el que las organizaciones de migrantes mexicanos han dado una lucha importante y digna de ser reconocida. Desde el gobierno mexicano la hemos acompañado de la mano de las organizaciones de migrantes en el tono y de la forma que estas organizaciones nos han hecho sentir que es más útil para que se logre el equilibrio y la modificación que ellos han venido buscando. Pero en ese contexto hemos sido claros de reconocer, hemos sido claros en señalar y hemos sido claros en repudiar una visión de la frontera que no refleja adecuadamente la importancia que tiene como factor de prosperidad bilateral, tanto para México como para Estados Unidos. Una visión de la frontera que busca en la construcción de bardas y muros y no en la construcción de puentes y cruces fronterizos, no es una visión que guarde relación con un comercio de más de 1.4 billones de dólares todos los días, con un comercio de más de $1 millón cada minuto, con una frontera por la que cruzan cerca de $1 millón de personas legalmente todos los días, con un país que se ha convertido en el segundo destino de exportaciones para el mercado norteamericano, con un país que está entre los primeros 3 socios comerciales de prácticamente la mitad de los estados de la Unión Americana. Y es desde esa óptica y desde ese criterio que hemos nosotros considerado que debemos de diversificar el marco narrativo con los Estados Unidos para hacerles ver en lo económico, en la educación, en la infraestructura, en el intercambio de jóvenes, que es una relación que merece un enfoque particularmente en la frontera, mucho más moderno, mucho más humano y mucho más justo. Habremos de redoblar, en atención a lo que aquí se comenta, el trabajo con los migrantes detenidos. Hemos tenido una experiencia cada vez más fructífera, cada vez más asertiva, cada vez más cercana con las embajadas y con los consulados de los países que son origen de esos migrantes, pero atención a lo que aquí se comenta, habremos de redoblar esfuerzos de comunicación y de diálogo para que no sea por falta de empeño o por falta de apoyo del gobierno mexicano que esos migrantes estén en una situación en la que se encuentren desprotegidos de sus propios gobiernos. En el tema de reunificación habremos de seguir insistiendo en estas entrevistas periódicas que buscan tener nuestros consulados con todos los menores que se encuentran en esta situación. Uno de los elementos más dramáticos que pueden darse en el tema de migración es cuando los padres son deportados y los hijos desvinculados del núcleo familiar se quedan dentro del proceso, dentro del esquema de atención social en los Estados Unidos, perdiendo posibilidad de reincorporarse con el núcleo familiar. Son cada vez más los casos en donde se logran reunificaciones exitosas, pero son también cada vez más las evidencias de que para que esto siga siendo la norma y para que al final no haya una sola familia que se desvincule por el resultado de una decisión en materia migratoria, que habremos de terminar de completar nuestro marco de acuerdos locales. Hoy los tenemos con buena parte de las autoridades locales en la frontera, pero no con todos, y de ahí la discrepancia en resultados, pero habremos de trabajar para complementar este andamiaje y que las mejores prácticas, que son muchas, y que los buenos resultados, que son también muchos, se conviertan en la regla general y no en la excepción. Muchas gracias, senadora, por su interés. Gracias, canciller. Senadora Gabriela Guevara, para hacer comentario, por favor. Sí, gracias, señor presidente. Señor secretario, pues qué gusto me da que se esté tomando firmemente esta postura. Decirle que hace algunos días que estuvimos en la parlamentaria en Washington, uno de los temas de mayor énfasis que se hizo fue el tema comercial de México con Estados Unidos. Y una de las propuestas que hacía yo ante el Senado de Estados Unidos es que debería de verse la migración como un apalancamiento económico entre ambas naciones, ya que no estamos a mucha distancia de que nuestro país se convierta en un país destino y no solamente de tránsito y expulsor. En el tema ambiental, que también ellos hicieron referencia por el tema del gas y por el tema de las energías, haciendo una invitación al intercambio comercial y que sean energías verdes. Hacía yo referencia de que más lastimoso todavía resulta de que si esta frontera y este sellamiento entre ambos países perjudicaría también fuertemente a la biodiversidad que existe entre las dos naciones.
y que causaría un daño irreversible para mucha de la fauna que transita y que migra de manera natural, porque esos no ocupan visa para poder cruzar. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Carlos. Gracias, senadora Guevara.